Ingeniero, ¿le ¿Sí? puedo hacer un comentario antes de que inicie la clase? A ver, ¿cuál es? Con respecto a las tareas, Ujú, en mi caso, 2 ejercicios sí no los pude hacer. ujú. Ah, Está bueno, demasiado complejo, se podría decir. bueno. Sí voy a Creo que tratar tenemos de... todos la misma duda, ingeniero. Bueno, sí creo que varios tuvieron duda. Sí hay uno, no sé si es el de aplicación, el último, el 5. Sí, es el 5 y El también 5 y es el... el Y el segundo ingeniero. segundo, Sí, los demás sí se pudo resolver. los demás, ¿verdad? Bueno, cuando menos esos manden y ahorita vamos a comentar que termine esta presentación. Les voy a decir, Ingeniero, sí, la segunda es la que está un poco complejo, pero este, adelante. ingeniero, una pregunta, bueno, si no es mucho pedir, Ujú. ¿será que se podría cambiar la hora de entrega, que sea la medianoche? Para mira, es que ya tenemos pues ahora sí periodistas, porque ya va a ir otras tareas. Por eso les decía, algún compañero por ahí le envié el mensaje que me enviaran las que tuvieran. Si tienen tres, con esas tres. Y aparte yo voy a dar una explicación al ratito de las otras dos, ¿verdad? Sí, ingeniero, está bien. ¿Está bien? Bueno, Sí. Sí, correcto. gracias. Bueno, entonces voy a pasar a una presentación ahorita y bueno, ahorita voy para aquí. Un momento, ahorita más. Y en esta. Y nos vamos aquí. Compartir. Bueno, una duda, nada más díganme si ya ven esta pantalla, estas imágenes. Sí, ingeniero. Correcto. Entonces ya estoy dentro de lo que quiero presentar por esta. Bueno, entonces por ejemplo allí tenemos ya vieron el título, que son campos escalares, gradiente y derivada direccional. Bueno, entonces el tema, allí vemos una definición de un campo escalar que corresponde pues a una magnitud física, que requiere solo un número para su caracterización, y tenemos ahí diferentes, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de en qué se ocupa más bien. Entonces dice que un campo escalar es una función que a cada punto en el espacio le asigna un valor de una magnitud escalar, definida por un número, que es su magnitud, con su signo y su unidad. Por ejemplo, temperatura. Se dice 30 grados centígrados según la unidad, ¿verdad? Y pues dónde estamos ubicados, pero no se da dirección, en qué dirección. Ya cuando vemos ese tipo de problema con dirección, ya pasa a ser un campo vectorial, ¿verdad? Entonces ahorita estamos en la parte de escalares. Dice, por ejemplo, el volumen, la longitud, la energía, el trabajo, la potencia, la intensidad del corriente, ahorita les mencionaba la temperatura, la presión, potencial eléctrico y densidad. En todas esas cantidades físicas estamos hablando de magnitudes físicas, que son campos escalares. Bien, una representación son puntos, así como por ejemplo hace un momento decía de la temperatura, que puede ser que aquí arriba, como si fuera una montaña, pues la temperatura va a ser mucho, digamos, más frío que en las partes bajas. Entonces, pero ¿de qué depende? De una ubicación, por ejemplo, en este punto hay una temperatura o bien en una curva de nivel también. Pues los colores no pueden estar representando misma temperatura. En fin, entonces esta es una representación de un campo escalar de manera gráfica. Bien, tenemos aquí, por ejemplo, cuando ustedes lo están llevando ahorita, creo, topografía, si llegan a hacer este tipo de, ojalá, en la práctica, pues son escalares que son puntos que me dan elevación y todo, pero no se están dando direcciones. Y aquí pues podemos ver un corte, un perfil, etcétera. Estamos representando algo. Y lo que les decía hace un momento, 100, 200, 300, sin duda que aquí vamos a registrar una temperatura muy distinta a esta parte, ¿verdad? Muy bien. Y es para ir entendiendo qué es un campo escalar. Bien, luego tenemos las famosas derivadas direccionales. Pues aquí una derivada direccional es
imagínense que aquí hay un esquiador, que aquí hubiera hielo, y tuviera opciones de moverse. Bueno, lo puede hacer por esta dirección, si este fuera el eje X, lo puede hacer por esta dirección, si este fuera Y, pero también lo puede hacer en cualquier trayectoria. Si lo hace aquí, pues va encontrando unas partes donde está la pendiente es más, aquí más plano, etcétera, ¿no? Va a depender de la trayectoria. Entonces, allí sí ya se está hablando de una derivada direccional. Por ejemplo, dicen que suponer, en este caso, esta colina que tiene este número de figura, y se quiere determinar la inclinación de la colina respecto al eje Z. Acuérdense que cuando vimos derivada parcial, se hablaba de pendiente con respecto a, en este caso, Z. Entonces, si la colina está representada por Z, o sea, esta superficie es lo que genera todos los valores de Z. Entonces, se sabe cómo determinar la pendiente en cualquier dirección. Lo que les decía aquí, el esquiador, por ejemplo, qué trayectoria tome, en fin. Bien, entonces eso es lo que lo vimos como derivada parcial. Acuérdense que el concepto de derivada parcial geométricamente era pendiente, y lo hicimos para X y lo hicimos para Y. Entonces, para determinar esa pendiente en un punto, es decir, no es la misma pendiente aquí en esta parte que está más plana que en esta que está más, más escarpada. Bien, entonces eso es lo que ya nosotros sabemos hacer desde el concepto de derivada parcial, pero ahora lo vamos a referenciar respecto a un punto en particular, y pues aquí como se elige cualquiera de ellos. Bueno, para tener dirección se usan los vectores unitarios. Ustedes pues ya en estática, no sé, ya vieron que se usan mucho los I, J y K, que son vectores unitarios correspondientes a cada eje. Y obviamente que esta superficie va generada para cualquier X y Y que vayamos variando, vamos teniendo puntos y que después los unimos y me dan esta superficie. ¿Quién es? Es Z en cualquier posición, y da esa configuración. Bueno, de lo que estamos hablando, una derivada direccional, porque esa es la que necesitamos dar, ahora sí, información completa, donde, por ejemplo, θ es el ángulo que forma un vector respecto al eje X. Por ejemplo, aquí lo pueden observar. Mi referencia es X, y cuánto se está moviendo o en qué dirección me lo está dando este ángulo. Y este es el vector unitario que acabo de ver en la diapositiva, que quedó como coseno de θi y seno de θj. Bien. Entonces tenemos que, para hallar la pendiente deseada, se reduce el problema a dos dimensiones, cortando la superficie en un plano vertical que pasa por P. Aquí está ya este plano, está pasando precisamente, aquí está P, y aquí está una recta que corresponde, la L es esta también, pero esta aquí ya está como parametrizada, por eso aparece la T, que para diferentes valores de T tengo un valor para X y para Y, ¿verdad? Entonces, de manera informal se puede expresar la pendiente de la curva C como un límite análogo a los usados en el cálculo de una variable, cosas que ustedes ya vieron mucho antes. Entonces, en el plano vertical, utilizando la A para formar C, se corta el plano XY, aquí ven, aquí está el plano XY, y hay un corte aquí, y generamos ese plano vertical. Y de ahí aparece, pues, por dónde está pasando en el plano XY, en L. Y representada por estas ecuaciones, les decía que aquí X, tengo un punto inicial, y luego ya va variando respecto de, para T diferente, pues esto va creciendo, ¿no? Vamos a revisar. Bueno, y para Y, que es el otro sentido, igual, ya está parametrizado, y entonces esta recta depende de X y Y, pero de una manera parametrizada. Entonces dice que de manera que para todo valor de T, el punto Q en X y Y, aquí está, se encuentra en la recta L. Para cada uno de estos puntos P y Q, si ya le queremos dar un punto inicial, un punto final, hay un punto correspondiente
en esta superficie, estamos hablando del dominio. ¿Sí? Bien. Bien, aquí pues hay unas condiciones de la derivada direccional. Por ejemplo, si estamos nada más en el eje X, quiere decir que θ es igual a 0. Y acuérdense que coseno de 0 me va a dar 1. 1 y ahí va, de tal manera que aquí nada más, sí nada más, ¿sí? Entonces el vector unitario U estaría nada más en la dirección X, que corresponde al vector unitario Y. Y también la otra, nuestra función en XY, que es coseno digamos, en este caso a coseno de 0, es lo que está, y seno de 0 en ambos casos. Pero bueno, ahora vamos en otra dirección. Aquí puede ser que en ambos tenga 0, ¿sí? Entonces nos quedará pues fx en XY según en este caso, tanto seno y coseno. Aquí resultó que era 0 y 0. En uno de ellos fue 1 y en el otro fue 0. Pero también puede ser que en los dos es 0. Estamos en un punto original. Bien. Pero también puede ser que θ ya lo movimos hasta pi sobre 2. Y acuérdense que pi sobre 2 su coseno es 0. Y por eso aparece nada más aquí. J ya se fue hasta el eje X. ¿Verdad? Y en general aquí esta es una función que puede ser en cuanto a de coseno de pi sobre 2, que esa es la ecuación que estamos obteniendo aquí arriba. Es su resultado que nos está dando. Entonces aquí lo estamos alineando a cualquiera de los dos ejes, o de manera intermedia, como decía allí en la diapositiva, que vamos a agarrar una L, una recta sobre el plano vertical, o sea, lo que tenemos aquí. Lo que acabo de decir es que uno quedó un vector unitario aquí y el otro vector unitario quedó aquí. Pero si lo comparto entre los dos, ya estamos llevándolo hasta esta recta. Vean dónde está U. Si está nada más sobre X sería, sobre Y sería J. Si está nada más sobre X, sería nada más Y, que fue las ecuaciones que ahorita vimos en este momento. Aquí está Y y aquí está J. ¿Verdad? Bien. Continuamos. Dice las derivadas direccionales. Hay una forma alternativa de esta derivada direccional. Pues, por ejemplo, si f es una función diferenciable, que debe suceder eso, x y y, entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario y es, bueno, es derivar ese vector en las variables x y aquí aparece un símbolo que se llama nabla, que es un operador vectorial, y entonces dice que ese operador por en función de x y y por un vector unitario que es el que acabamos de ver hace un momento. Es una combinación entonces de dos vectores y aplicado el producto punto. Bueno, es una expresión que nos ayuda. Aquí, por ejemplo, ven una representación, una superficie. Esta superficie es la que está representada con esta función. Entonces, z es todos los valores que le damos x y aquí está representado. Pero luego también, vean, aquí está el concepto de pendiente. En este punto P hay una pendiente que es lo que acabamos de comentar y que lleva una dirección de P hacia Q, ¿verdad? Este vector tiene una componente tanto en Y como también tiene una componente en X. Ya ven que está en el plano. ¿Sí? Y en la parte superior, que es el punto de la superficie, es lo que estábamos hablando de cuestión de función pendiente. Bueno, aquí está representado esta función. Y esta pendiente, ¿cómo lo vamos a obtener? A través de derivar respecto a X en una dirección y respecto a Y. Y entonces ya tendríamos por dónde está esa recta. Bien, aquí vemos pues la misma representación. Dice el gradiente, pero ya es una cuestión de gradiente, una función de dos variables. El concepto de gradiente dice que el gradiente de una función de dos variables es una función vectorial, ¿sí? Esta función tiene múltiples aplicaciones, algunas de las cuales se describen más adelante. Bueno, tenemos pues una definición de gradiente en función de dos variables.
sea z en x y y, que depende pues de x. Aquí dice que tenemos las derivadas respecto a x, respecto a y, que es lo que teníamos hace un momento. Bien, y existen, si es que existen también, entonces el gradiente de f denotado por nabla, la función en x, y, es un vector que se representa así, el vector nabla de f, x, y es igual. Aquí está el asunto. Aquí ya tengo los vectores unitarios. Y aquí me dice, deriva respecto a x y deriva respecto a y, y eso me está representando un vector gradiente, ¿verdad? Aquí se ve ese vector hacia dónde apunta. Y este me está diciendo que es el punto donde estamos tocando de la superficie. ¿Eh? Entonces aquí hay un valor x, un valor y una altura que depende de x y y, que es z. ¿Verdad? Y aquí abajo vemos que está ese vector con una dirección. Bien, dice que nabla f se lee pues, este es nabla, se lee como nabla f. Otra notación para el gradiente es gradiente fx, o se escribe también. Dice la figura, esta figura que tenemos aquí, hay que observar que para cada x, y, el gradiente en nabla f es un vector en el plano, ¿sí? No un vector en el espacio, es lo que les explicaba, es este. Me está diciendo dirección y cuánto, ¿verdad? En respecto a este punto. Bueno, esa es la interpretación física. Aplicaciones de ese gradiente, dice, se ha visto que hay muchas derivadas direccionales en un punto XY de una superficie. En muchas aplicaciones se desea saber en qué dirección moverse de manera que fx, o sea, la función en las direcciones, crezca más rápidamente. Esta dirección se llama la dirección de mayor ascenso y viene dada por el gradiente, como se establece en el teorema siguiente. Bueno, les decía al principio, por ejemplo, del esquiador, le interesa llegar lo más rápido posible a un determinado nivel, digamos una parte plana. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir tomando direcciones con respecto a un número de curvas de nivel, y va a él a ir viendo que hay zonas más planas y zonas más escarpadas. Si quiere llegar muy rápido, tiene que aumentar su gradiente. ¿Y qué va a hacer? Ir tomando direcciones en determinado punto. Bueno, ese es nuestro concepto de gradiente. Muy bien, entonces, ¿cómo se define? Bueno, sea f diferenciable en el punto xy, dice que si nabla f en x0 es igual a 0, entonces la derivada de ese vector unitario en fx es igual a 0 para todo vector u. Dice, la dirección de máximo incremento, pues lo vamos a obtener mediante este valor absoluto. Es decir, que va en el sentido, a lo mejor, del movimiento y voy incrementando. Todo lo contrario, si tengo un signo negativo de este valor absoluto, entonces va disminuyendo. O sea, en lugar de tender a un máximo, voy a tender a un mínimo, ¿verdad? Entonces son condiciones que nos pueden suceder durante un cálculo de determinado fenómeno. Por ejemplo, aquí, aplicación de un gradiente. Aquí tenemos esta función me está generando curvas de nivel. Obviamente que aquí para z, cuando x igual a 0 y y igual a 0, pues aquí vamos a tener un punto que vale 20. Y de allí vamos abriendo valores diferentes. Entonces esto va a ir bajando z y se me genera estas curvas de nivel. Bueno, me interesa, esta es la función, y ahora me dicen que me interesa en 2 y menos 3 en ese punto. ¿Para dónde está el gradiente? Recuerden que se decía que se derivaba respecto a x. Entonces, aquí sería 2 por 4, sería 8x, la derivada respecto a x. Pero como me dicen que en el punto 2, sí, voy a sustituir la x. Aquí acuérdense, 4 por 2 sería 8x. Y por 2 ya resultó 16. Voy a derivar aquí
va a ser 2y, negativo también, pero luego me están diciendo 2y, pero sustitúyelo por menos 3, que es el punto. Por eso aquí ya se convirtió en 2, sería 2y, que es por 3, sería 2 por 3, sería 6, que es lo que tengo aquí. Este es el vector 16i menos 6j. Ah, bueno, vean el sentido. Conforme me voy acercando, puede ser que la temperatura se vaya aumentando o disminuyendo, depende pues de una fuente de energía. Pero aquí me está diciendo que voy avanzando. Y si pueden ver, este vector está perpendicular a este punto de la curva. Aquí también está perpendicular. En este caso, pues son homogéneos. Pero en una superficie como la primera, estas curvas de nivel no tienen esta configuración. Entonces el vector tiene que ir buscando la manera de la perpendicularidad. Por eso se dice el mayor incremento o menor incremento. O sea que me interesa subir muy rápido o me interesa bajar muy rápido. A eso se refería ese valor absoluto. Seguimos. Entonces este es un ejemplo de cómo me está diciendo en el punto 2 menos 3, el gradiente es este. ¿Cuáles son sus valores? Este. El nabla fx. Para funciones de 3 variables. Bueno, dice que hay una derivada direccional y gradiente para funciones de 3 variables. Aquí pues nos dicen que f sea una función ya de 3 variables con derivadas parciales de primer orden continuas. La derivada direccional de f en esa dirección de un vector unitario es, en este caso lo llaman AI, BJ, ZK, 3 podría ser X, Y, Z, ¿no? Y está dada por, ahora sí, y la misma expresión, nada más que aquí aumentaron las variables. Ya está en función, por ejemplo, aquí, estas 3 variables le voy a derivar respecto a X primero, las demás son constantes. Aquí voy a derivar con respecto a quién, a Y nada más. La C acompañada con la derivada parcial, pero respecto a C nada más. Entonces el gradiente se define por esta expresión nabla f en las 3 variables y hacemos lo mismo. Derivo la función respecto a X, derivo la función respecto a Y y respecto a Z. Entonces ya tenemos nabla f. Bien, las propiedades del gradiente son, bueno, aquí sería entonces, dirección me lo va a dar este vector unitario. Ya tengo el nabla, pero ahora tengo que relacionarlo con nabla, con derivada de u. Entonces va a ser el nabla f que tengo aquí arriba, producto punto con u. ¿Sí? Esta es una, digamos, una de las propiedades. Si nabla f en las 3 variables es igual a 0, entonces la derivada de u de ese vector pues va a ser u también, en este vector u, para todo vector u. Y la dirección de máximo incremento de f está dada por nabla en x, y, z, el valor máximo, pues es este que habíamos visto antes, el positivo. Si va, por ejemplo, en ascenso. Si va en descenso, entonces este va a ser el valor mínimo que puede tener. Bien, seguimos. Aquí hay una representación de espacial gradiente de una función de 3 variables. Entonces vemos que aquí está, aquí se genera pues esta superficie. Aquí está ya nuestro vector, el nabla f en 2, 1, menos 1, etcétera, ¿no? Aquí está el punto. Aquí tenemos, estas son las componentes del vector. Me está diciendo que en X está variando 4 unidades. En Y está variando 2 unidades en la parte negativa. Y Z, menos 4, que está variando hacia abajo. ¿Sí? ¿En qué lugar? En el punto 2, menos 1, 1. ¿Sí? Entonces, esta es, digamos, nuestra función que tenemos X cuadrada, Y cuadrada y menos 4Z. ¿Sí? Aquí es donde está variando, en este caso, como es 1, por eso está resultando 2 aquí. En la derivada de aquí estamos sustituyendo por 2, por eso está resultando aquí 4. ¿Sí? Porque aquí sería 2 por 2x.
¿sí? Entonces 2x, o donde x vale 2 y por eso aquí vale 4. ¿Ven? Aquí vamos un poquito al revés. Primero el vector y de dónde está saliendo sería esto. Esta es la representación espacial. Allá se vería como pendiente en el plano, en el espacio. Son como si unos vectores estuvieran cruzando en esta superficie, que cruzaran como si fuera una aguja, ¿no? Pero que está saliendo con una dirección y una magnitud. Si es con una intensidad muy grande, pues el gradiente es grande, ¿verdad? Bien, esta es una representación física. Bien, entonces ahí tenemos esta. Vamos a regresar un poco. Y ahorita vamos a cambiar un segundito ahorita para otra diapositiva. Ahorita le voy a presentar otro material. Entonces, aquí vamos a... Sí, ahí ya se falta. Ingeniero, Sí, ahorita, sí, adelante, te escucho. tengo una pregunta. Espero no sea mucho. Lo que pasa es de que, por ejemplo, ahorita estoy comparando con unos compañeros y yo tengo una solución un poco diferente a las que ellos tienen y un resultado diferente. ¿Sería posible que nos proporcionara, no sé, los resultados o algo así para saber si Bueno, estamos bien o sí, estamos también. mal? Sí, Para tiene, saber si vamos a llegar a ese resultado. es correcto, tienes razón. Se los voy a enviar, si no, o en la siguiente clase, bueno, ahorita no tengo todos. Sí, desafortunadamente no estaba totalmente como me enfoqué a esta clase. Pero ahorita vamos a ver algunos. El primero, por ejemplo, el segundo, un bosquejo. Creo que donde está es el último, que está un poquito más complejo, ¿verdad? Pero ahorita que concluya esto, me voy a pasar al pizarrón y ahí les voy a dar algunas nociones. Ok, ingeniero, muchas gracias. Para que estén más seguros de lo que hicieron, ¿verdad? Bueno, creo que ya estamos compartiendo esta otra pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a pasar aquí. Aquí vamos, otras presentaciones que se ve lo que es la divergencia de un campo vectorial. Ahí está, ahorita habíamos hablado de lo que era gradiente, ¿verdad? Bien, entonces tenemos también el tema dentro de nuestro curso, lo que es la divergencia de un campo vectorial. Bueno, aquí pues fue un trabajo que me presentaron mis compañeros, alumnos. Vamos a ver. Ahorita permítanme. Ahí está. Por ejemplo, allí ven muchos vectores que pueden estar en movimiento, que puede ser, por ejemplo, el viento, corrientes de aire, y no sé, cualquier fenómeno. Y entonces dice que ahí la divergencia del campo vectorial F se define como el producto escalar del operador con respecto a la función, ¿verdad? Entonces es una imagen, pues, digamos, de que es un campo vectorial. Al revés, vamos para acá. Se define pues una divergencia de un campo vectorial en el plano. Ahorita vemos que aquí, si es en el plano, es un vector. ¿Sí? Esta es la función en XY, pero este es igual a NI más NJ. Estos son, digamos, variables, pero no vectoriales. El vector, la parte vectorial me lo da ahí, estos son escalares, N y J. Bueno, entonces dice que la divergencia de f de la función en XY, aquí aparece otra vez nabla, que es un operador, producto punto con la función en XY. Eso va a ser igual a derivar quién, esta parte, digamos, escalar de la variable respecto a X. Y voy a derivar
a N, pero respecto a Y. Bien, y ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué aquí es vector y aquí no? Bueno, porque en habla es un vector y punto f en xy también es un vector, o sea, y todos sabemos que el producto punto entre dos vectores me va a generar un escalar. Entonces vean que aquí ya son valores. ¿Cuánto vale la derivada parcial de n respecto a x y cuánto de n respecto de y? ¿Verdad? Ese es mi modelo matemático para encontrar la que es una divergencia. Aquí pues tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Hacia dónde van los vectores que están tomando direcciones muy distintas, en fin, y ahí podemos imaginar pues todo lo que va pasando al tomar ahora sí como si fuera ahí algo que se está moviendo, está girando, pero con determinadas direcciones, ¿verdad? Bien, entonces son imágenes que pudiéramos, que nos representan. Propiedades importantes de una divergencia. Se aplica a funciones vectoriales. La divergencia de una función vectorial es una escalar. Cuando la divergencia se calculada sobre un volumen es diferente de cero, significa que en el interior de ese volumen las líneas de campo nacen o mueren. Por ejemplo, aquí podríamos decir de que si un vector o todos van de aquí, de afuera hacia adentro, van tendiendo a morir. Mientras que aquí pueden que vayan de adentro hacia afuera y van en crecimiento. Entonces, eso es lo que estamos llamando una divergencia. Definición de la divergencia de un campo vectorial en el espacio. Bueno, aquí va a suceder que ya habíamos que la función estaba en n, pero ahora ya apareció una tercera variable, p. Y volvemos a tener la misma expresión, pero ahora ya la divergencia respecto de x, y y z. Mismo vector operador, nabla, producto punto con la función vectorial en x, y, z. Al final, como es producto punto, nos da un escalar también. Entonces dice que si la divergencia de f es igual a 0, se dice que f es de divergencia nula, ¿verdad? Es decir, como aquel vectores que vimos ahorita, que iban hacia el centro y por ahí se iban a morir. Divergencia, entonces ahí tenemos una notación donde aparece pues un operador final, ¿sí? Usada para la divergencia proviene de considerar este operador como un operador diferenciable y que lo conocemos como nabla. Aquí está pues lo que habíamos visto hace un ratito, su misma, el producto, punto, del operador. Este es el puro operador, este es nabla, y estas tres son componentes, son f de en x y y z. Como ya hicimos el producto punto, pues igual tenemos un escalar. Una interpretación de la divergencia tiene una importante interpretación física. Si imaginamos que F es el campo de velocidad de un gas o de un fluido, ¿verdad? Bien, entonces es lo que pudiera estarse moviendo y que representa un campo vectorial. Por ejemplo, aquí vemos esta figurita y movimientos, que puede ser agua, puede ser el aire, no sé. Bien, puede ser que el flujo sea de salida, es decir, está brotando. A veces vemos en un recipiente, si estuviera lleno de agua, brota, sale, va de salida. Si cuando estamos, vamos a suponer que una esponja lo pongo en un medio, ¿qué va a hacer? Va a dejar que entre el agua por todas direcciones, ¿verdad? O bien puede ser que tome una superficie que no sea totalmente impermeable y las líneas de flujo, que son estas que vemos aquí, lo crucen. Entonces, si está, por ejemplo, vamos a poner una superficie, está muy húmeda, muy mojada, quiere decir que está permitiendo el paso de mucha, en este caso, agua. Si está levemente húmedo, quiere decir que sí está permitiendo el paso, pero muy poquito. Es lo que nos sucede muchas veces en los materiales que usamos en la ingeniería. La arena permite el paso muy fácil de líquidos, pero si lo
ahora en lugar de arena usamos una arcilla. La arcilla no permite el paso tan libre. Sí pasa el agua, pero no tan libre. Bueno, pudiera ser un ejemplo de esto. Y este pues ser recipientes, que se esté llenando o que se esté vaciando. Dice que la divergencia de un campo vectorial mide la diferencia entre el flujo entrante y el flujo saliente. El entrante, que es este, el saliente o el que está dando paso. Por tanto, si el campo tiene fuentes y sumideros, la divergencia de dicho campo será diferente de cero. Es decir, por ejemplo, aquí este puede ser un sumidero. Por ejemplo, una alcantarilla me está recibiendo todo el agua, o la alcantarilla ya está tan llena que en lugar de que entre el agua, sale. Entonces, se puede prestarse, pues, ese ejemplo a la interpretación física. Si F representa el flujo, entonces lo que decíamos de una divergencia representada la tasa de expansión por unidad de volumen bajo el flujo de un fluido. Entonces aquí, el cuánto está pasando, esa es la famosa tasa, y hay un volumen que se está, digamos, acumulando o se está desalojando. Si la divergencia es menor que cero, el campo se está comprimiendo. Es como, por ejemplo, este está dando salida al agua, por ejemplo, va a llegar un momento en que no va a tener nada, se comprime. O este que estuviera llenando, alguna vez ya va a quedar totalmente lleno. Entonces, si la divergencia es mayor que cero, el campo se está expandiendo, posee fuentes, entrada. Y si este es igual a cero, es un campo que es incompresible, es decir, que lo mismo que puede estar entrando, está saliendo, entonces no hay modificación en ese volumen. Entonces, por eso se dice que es incompresible, no aumenta ni disminuye. Gráficas, bueno, en este caso, vean, aquí tenemos que van apuntando todos hacia el centro. Este vector tiene una componente en X negativa y una componente en Y negativa. Esta es una representación, pues, de un campo vectorial y la cantidad de lo que esté llegando, y eso es lo que estamos llamándole ese gradiente. Bien, ahí tenemos igual otras representaciones, pueden ser de muchas, en este caso pues van saliendo digamos, las líneas de flujo, si fuera un fluido. Y ven, aquí ya cambió la X y la Y, resulta que ya están positivas, ¿verdad? Bien. Y aquí, por ejemplo, en las líneas de flujo del campo se observa que son, por ejemplo, hay circunferencias concéntricas, ahorita vamos a ver, si se refiere a esto. Puede ser que un fluido es como un remolino. Por ejemplo, en un río. Imaginemos aquí el río de Grijalva. Ustedes observan que hay zonas donde si nos descuidamos, nos succiona. ¿Por qué? Porque hay corrientes así como esta, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Hay una divergencia. En este caso se está viendo que no crece y todo, pero está en movimiento. El volumen es el mismo, por eso se dice que la divergencia es igual a cero. Ya lo que les explicaba yo es el famoso rotacional, que nos hace girar, 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 y no podemos salir si no tenemos los medios, ¿verdad? Si fuera en el caso del agua. Tenemos entonces aquí también otra manera de representar. Se muestran algunas líneas de flujo de F. Aquí se muestra nuestra introducción, dice que sobrecompresión o expansión no es clara aquí, porque hay como de entrada, como de salida. No se define plenamente qué está pasando por acá. Pero bueno, tenemos un conocimiento más o menos de esta zona. Que estas, bueno, están agarrando trayectorias así, trayectorias así, y aquí pues no sabemos bien qué pasa, si está de entrada o está de salida. ¿Okay? Muy bien, y se nos representa con un tipo de función como esta que tenemos aquí. Fórmulas, pues ya las que habíamos visto de Nabla, por ejemplo, este es el operador Nabla en las direcciones X, Y, Z. Aquí sería Nabla respecto a área, ¿sí? Aquí ya sería divergencia respecto ya a las dimensional. Aquí ya
es el producto punto que ya habíamos visto, donde A tiene las componentes A en respecto a X, es decir, sería nuestra derivada respecto a Z. Por el vector nabla, entonces es lo que nos está generando lo que se llama la divergencia. Inge, esas son las principales fórmulas que utilizaremos. Exactamente, estas son, ahorita vamos a ver, estas, con que las tengan bien presentes, no tienen ningún problema. ¿Qué es la divergencia y cómo se calcula? ¿Cómo? Con este vector nabla por las derivadas correspondientes de la función en las direcciones x, y, z, si es en el espacio. Es correcto. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, dice calcular la divergencia de la función. Pues aquí es seno de x, aquí en lugar de ir tenemos un vector, este es vector unitario, bueno, en lugar de y y j. Y dice pues de que en qué consiste, en derivar, o sea, la derivada parcial respecto a x más la derivada parcial respecto a y es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué quiere decir entonces? Que la derivada respecto a x de seno de x es coseno de x. Aquí está. Y luego la derivada de coseno de, en este caso de y, es menos seno de y. ¿Verdad? Como ya se hizo el producto punto, entonces aquí vean, ya es un escalar. Justo lo que ahorita vimos hace un momento. Bueno, aquí están las expresiones. Aquí ya se hizo allí ya se hizo el producto punto del vector operador con las derivadas que les decía. Ahorita se derivó respecto a x, se derivó respecto a y. Es lo que acabamos de hacer allí, en este caso. Y finalmente este es un escalar que depende entonces del coseno de x menos seno de y. ¿Sí? Ahí vamos. Bien, calcular ahora la divergencia de otra función. Aquí es x coseno de y en la dirección y, seno de y en la dirección j. Volvemos a derivar. Dice que se deriva y por el producto punto, una vez que derivo esta función. Y observamos pues de que aquí, como estoy derivando respecto a x, se vuelve a la unidad esta y me queda nada más coseno de y. Aquí estoy derivando respecto de y, ¿sí? Pero no existe y, entonces, digamos, como aquí, pues nada más cambia la función. Ya sabemos que la derivada de y es menos coseno de y. En este caso de y es coseno de y. ¿Sí? Bien. Pero observen, coseno de y con coseno de y ya resultó que se volvió cero. Es el último caso que decíamos que era incompresible, que no crece, no disminuye, que se mantiene, pero sí existe la función, ¿verdad? Si fuera agua, quiere decir que el agua que está entrando es la misma que está saliendo. Entonces no hay una variación y por eso decíamos que era incompresible. Igual, calcular la divergencia de otra función. Vemos que seno de x, aquí ya se fue a la tercera dimensión. Entonces derivamos, aquí la primera es coseno de x, aquí sería menos seno de x, y z en este caso pues es 2z. Estos ya son las derivadas. Ahora estas derivadas pues ya lo sustituimos por con respecto al operador nabla, y entonces pues ya nos quedó tal como está aquí las funciones, porque ya hicimos aquí las derivadas respecto a cada uno de ellos, que es el operador nabla, este que tengo aquí. Bien, y ya entonces al final ya llegamos a este escalar, coseno de x menos seno de y, más 2z, es nuestra divergencia de esta función. Otro ejercicio, tenemos que calcular la divergencia de esta función, ahora ya es logarítmica. Logaritmo de esta x cuadrada más y cuadrada, aquí es xy, no es logarítmica, aquí sí otra vez. Hacemos las derivadas parciales. Aquí como estamos derivando respecto de, digamos, de x, que es la primera, sería 2x. Aquí esta es constante, su derivada va a ser 0. La segunda derivada dice que es xy, estoy derivando respecto de y, ¿sí? Es entonces, nos queda nada más la y.
Aquí obviamente se está dando un valor logaritmo natural de y cuadrada más z cuadrada. Aquí estamos derivando respecto de z, ¿verdad? Aquí se vuelve constante, aquí sería 2z nada más, respecto de k. Bien, y aquí tenemos la divergencia, en este caso, de una suma respecto de los dos variables para f en m y n. Entonces aquí pues tenemos, ahora sí si está nada más en m y n, aquí entonces z está desapareciendo, ¿sí? Dependiendo después de qué espacio estemos trabajando. Aquí seguimos calcular, aquí ya es la que teníamos allá respecto de z, pero ahora ya no era nada más, creo que la otra era z cuadrada, aquí ya no. Aquí ya z ya está relacionada con y cuadrada. Recuerden que la derivada de esto es 1 entre derivar respecto a la variable. En este caso, aquí estamos derivando la x, que se vuelve 2x por 1 entre la misma función que tenemos aquí. Esta es obviamente la fórmula logarítmica de las derivadas logarítmicas. En este caso vemos que es xy. ¿A quién estamos derivando respecto a y? Por eso nada más nos quedó x. Y aquí estamos derivando respecto a z. Y entonces se vuelve 2z entre la función que tenemos original. Y aquí pues ya nos vamos por pasos algebraicos hasta que llegamos a esta expresión finalmente. Si ya tuviéramos un valor para x, y, z, pues ya tendríamos un valor de la divergencia en ese punto. Pero bueno, ahorita nos queda como una expresión, pero vean que es una expresión escalar. ¿Por qué? Porque estamos aplicando un producto punto de vectorial. Inge, Sí. el producto punto siempre va a quedar lo mismo, ¿verdad? Con respecto a lo que sacamos. Sí, es un escalar nos va a dar. Un escalar, por eso decía que aquí, en el momento que digamos cuánto vale x, cuánto vale y, cuánto vale z, nos va a dar un número, ¿sí? Sí. Ya no va a ser un vector, sino me está diciendo cuánto es la divergencia en esa función, en esta que tenemos aquí, ¿sí? Sí, Es un escalar. Aquí pues tenemos otra, dice, calcula la divergencia de la función en x, y, x y x. Igual aquí pues nos están representando nada más la función que es x cuadrada y, digamos es como si fuera x nada más y aquí y. Obviamente que lo están reemplazando. Entonces aquí la divergencia pues dice que es la derivada de digamos coordenadas, más la derivada con respecto a esta otra derivada. Como aquí estamos derivando respecto a y tengo una x y esta es derivada de una constante, automáticamente es 0. Pues aquí vean, derivar esto es 2xy, aquí está. Y la otra resultó que es 0. Entonces ven aquí el valor, 2xy, la divergencia. Está todavía más clarito esto. Bueno, pues ahí se nos, digamos, concluye este material, pues ya inmediatamente, no me acuerdo si grabé, si no, de todas maneras se los hago llegar. Inge, sí, está grabando. ¿Sí grabó? Ah, bueno, gracias. Sí, para que ya al rato yo se los envíe. Vamos a pasarnos en el pizarrón, ¿qué hora es? Ah, bueno, todavía tenemos bastante tiempo. Para las dudas que me decían, algunas las voy ahorita, pues vamos a... Ahorita me paso al pizarrón. Muy bien, entonces vamos al video y ahí estamos. Vamos a ver, espero que y vamos a tratar de mejorar la imagen. Vamos a configurar. Vamos a la resolución.
Creo que ahí mejoró todavía un poco. Ya nada más voy a... vamos a entrar un poquito al ejercicio de... el último. Miren, por ejemplo, dice el ejercicio que tenemos una cajita, una caja, pues, que con las condiciones que dice ya en el enunciado. Por ejemplo, le podemos dar que este sea el lado X, este el lado Y, y este sería la altura Z. Y generamos, pues, lo que, para tener referencia gráfica. Ahí está. Entonces, obviamente que esto me va a generar un volumen. Bien. Los lados de la caja. De esta caja. Pues ya vimos ahí, ya los ilustré. Es X, Y, Z. Están las tres dimensiones. Y por ejemplo, le demos que CO sea el costo que nos dijeron allí. Bien. Y resulta de que en este caso Z va a ser igual a 1.5, dice XY, porque nos está diciendo que es 1.5 veces más, o sea, cuesta más por unidad de área que el material para reconstruir los lados. Es decir, aquí es donde está Z, que es igual a 1.5 XY, es lo que nos están diciendo en el enunciado. Muy bien, entonces ya tenemos interpretado eso. Bien, el costo entonces depende el costo total depende de 1.5 que es Z, ¿sí? Pero lo tenemos en función de XY, más 2 veces y Z, ahorita vemos. Por ejemplo, esta es la caja, el lado Y, Z. Aquí hay una cara y atrás está la otra, por eso 2 veces YZ. Más, aquí tenemos la otra cara, XZ, pero es una y 2 caras. Entonces 2 veces XZ. Eso me está dando todo lo que es digamos, el volumen de la, en este caso de la caja, con su correspondiente costo. Bueno, esto lo podemos entonces decir que es igual a 1.5 XY más, en este caso, podemos sacar como factor, aquí está Z, aquí está Z. Entonces podemos sacar como factor a Z, que me multiplica a 2X más 2Y, ¿verdad? Aquí vamos siguiendo estas partes. De tal manera que entonces el volumen sabemos que es igual a X, o sea, la dimensión X por Y ya me dio esta área, ¿sí? Y por XY me dio esta área, y por altura ya me generó volumen, ¿verdad? Muy bien, entonces esto es igual a XY, pero Z ya lo tengo por allí, vamos a ver, de eso se trata. Vamos a hacer lo siguiente, entonces, voy a hacer antes el despeje. Aquí ya me fui voy a un paso antes mejor. Y luego nos vamos al volumen. Bueno, entonces aquí, ¿quién es el que nos interesa? Que quede Z en función de X, Y y del costo. De eso se trata. Entonces, de esta expresión, vamos a hacerlo por acá. Entonces, Z es igual el costo que tengo de este lado, costo menos 1.5 de XY, XY hasta aquí voy, y entre lo que tengo aquí en estos entre paréntesis, 2X más 2, ahí está ya. Puedo simplificar un poquitito más, va a ser entonces 0 menos 1.5 XY.
Y ya puedo sacar el 2 y que quede X más Y. Bueno, hasta allí creo que podemos simplificar esto. Ahora sí, ya tenemos Z en función de tanto del costo como de las dimensiones X y Y. Y ahora sí, lo que estaba adelantando vamos a hacer, el volumen sabemos que depende de una dimensión X, una dimensión Y otra dimensión Z. Ahí está. Ya conozco Z, entonces XY y lo reemplazo Z, que nos quedó que es 0 menos 1,5 en XY por este denominador que es 2 por X más Y. ¿Ah? Y cerramos aquí. Aquí pues esta X va a multiplicar a estos términos del numerador. Entonces tenemos que es igual a CO, pero ahora por X y Y. Y va a multiplicar también a menos 1,5. Pero esta X con esta X, ¿sí? Ya se vuelve X cuadrada. Sí, gracias, por ahí están nuestros dramas. Bueno. Y luego esta Y con esta Y cuadrada, ¿verdad? Ahí vamos, ya multiplicamos este producto. Y está X más Y, ¿verdad? Ya quedó entonces el volumen, vean, en función de X y del costo. Perfecto. Esto es lo que ya está, digamos, representado. Hasta allí es lo que nos interesaba dejar ese volumen representado ya. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que nos interesa? Ah, bien. Lo voy a, para encontrarlos, dice el Bx. ¿Qué me estoy indicando? Que voy a derivar esta función con respecto a X, ¿verdad? Bueno, voy a poner esto, ¿qué quiere decir? Que esto lo puedo encontrar como U y el denominador como B. Ustedes ya inmediatamente ya se dieron cuenta que qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces dice por ahí una regla, voy a poner en todos modos, dice que la derivada en esto respecto de X, de U entre B, es igual a B derivada de U menos U por la derivada de B, ¿verdad? Entre B cuadrado, por si no lo tenían allí la formulita, ahí está ya. Perfecto. ¿Eso qué me va a dar? Ahorita lo voy a... Bx. Esto quiere decir que es 2x más y, y por multiplicación de C0 por y, menos el 3x, ahí estamos derivando, ¿verdad? X, y cuadrada. Se está dando aplicación a aquella formulita, menos el C0, XY, y menos 1,5, que por ahí está, aparece, con la X cuadrada, con la Y cuadrada. Y luego por ahí, si estamos derivando, dice, respecto de B, entonces vemos que B, en este caso, pero es respecto de X. Si derivo respecto a X, aquí nada más me va a quedar 2. Y dice que luego, entre el denominador, que es el que tengo aquí, dice que es 2, bueno, esta debe ser elevado al cuadrado, por lo tanto ese 2 se vuelve 4, ¿sí? Y X más Y, que lo debo elevar al cuadrado. Ahí está ya, esa es una expresión ya está aplicada a la derivada. Eso me va a llevar a una expresión, Bx, ya, simplificando algebraicamente, me va a quedar 2 veces C0, Y cuadrada, menos 3X cuadrada, Y cuadrada, ¿sí? Menos 6X, Y cúbica, ¿verdad? Entre el denominador y ya tenemos entre X
más y eso elevado al cuadrado. Aquí está ya hasta donde pudimos por el momento la bx. Bueno, si ustedes revisan o observan, aquí, ¿qué va a cambiar nada más? Ahora, esta es nuestra función que estamos derivando. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Derivar respecto de y. ¿Qué es lo que va a aparecer aquí? Por ejemplo, la y menos 1 punto. Aquí es donde vamos a ir aplicando esta misma formulita. ¿Sí? Por ejemplo, todo esto nada más va a ir cambiando algunos, digamos, factores, pero que son prácticamente equivalentes. Bueno, de tal manera, ya ustedes obviamente lo comprueban aplicando la misma formulita, aquella que acabo de borrar. Van a encontrar, ahora derivando respecto de y, que aquí, por ejemplo, donde nos quedó, vamos a ver, x. No, x, es que allí faltaba todavía algo. Bueno, podemos todavía factorizar un poquito. Voy a hacer aquí adelante. Sí, esta es otra expresión. Aquí aparece la y, aparece y cuadrada y y cúbica. ¿Lo podemos sacar como factor? Sí, y cuadrada, y aquí sería 2 veces c0, 2 que está ahí. Menos 3x cuadrada, nada más, ya sacó la y, y menos 6x, pero aquí ya sacamos y cuadrada, entonces sería y nada más. Esto, digamos, esta es mi expresión más corta de la derivada respecto a x, que sería x más y sobre 2, ¿verdad? Esta era la expresión que yo en la que me adelanté diciendo que era la otra, pero aquí se podía todavía factorizar un poco. Bueno, ¿qué va a suceder respecto de y? Van a encontrar que aquí, en lugar de allá era y, en by va a ser x cuadrada. 2 veces costo menos 3y cuadrada, ¿verdad? Y menos 6xy. Este término sí no va a cambiar, ¿verdad? Aquí se observan, cambió y por x por y. Y aquí también, en lugar de x tenemos y cuadrada. Y el denominador va a ser exactamente lo mismo, 4 veces x más y elevado al cuadrado, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos by y bx, pero dice la técnica la de valor máximo o mínimo, valor extremo, dice que se iguala a 0, ¿verdad? Yo creo que hasta tal vez si trabajaron más o menos igual, dice que se iguala a 0. Perfecto, entonces quiere decir que en este caso by, que esta es su expresión, o b, la derivada respecto a x, es la expresión que tengo aquí, que va a ser, y también, esa también, la by, va a ser, y ambas deben de dar 0 para encontrar el valor máximo o mínimo. Quiere decir entonces que podemos, por ejemplo, dejar x cuadrada, 2c0 menos 3y cuadrada, menos 6xy, ¿sí? Entre este denominador, que sería 4x más y, es elevado al cuadrado. Y el otro, que sería el que tengo aquí, que sería y cuadrada 2 veces c0 menos 3x cuadrada menos 6x y. X y apenas sí. Bueno, espero que esto es y, la última. Y sobre el denominador, que es 4 por x más y, que debe ser al cuadrado. Primera observación para que se simplifique esto. Por ejemplo, lo puedo quitar si lo paso para allá, a la derecha o al revés. O si no, observo que se va a hacer la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Ya se quitó, por ejemplo, ese denominador.
Bueno, ¿qué quedó, por ejemplo, aquí? Términos muy idénticos, ¿verdad? Y, por ejemplo, si X, por ejemplo, aquí, si X igual a Y, ¿qué va a suceder aquí, jóvenes? Quiere decir que voy a hacer, y claro que eso me tiene que demostrar que efectivamente esto es igual a 0. Y cuando ya tengo esto, si efectivamente es cierto esto, quiere decir que ya tengo los valores de X y Y, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí yo puedo reemplazar donde esté Y. Aquí, por ejemplo, yo le voy a poner X aquí, donde aparezca otra vez aquí, va a aparecer 6X y Y, 6X, y se va a volver 6X cuadrada. Aquí va a ser también, al reemplazar la Y por X, va a ser 6X cuadrada. ¿Qué va a suceder? Este término con este último, ¿qué va a suceder? Que se anulan, ¿verdad? Y ya fuimos quitando. Por ejemplo, aquí, si yo reemplazo 3y cuadrada por la x, va a ser 3x cuadrada con este 3x cuadrada. Y vemos que se volvió la unidad, ¿sí? Aquí ya dijimos que era reemplazar la y cuadrada por... Y resulta que 2co es igual a 2 veces co. O sea, me está dando pues una igualdad. Y eso ya, pero gracias a que estamos planteando que X sea igual a Y, se está cumpliendo, vemos que sí, lo pueden probar obviamente, no hay que quedarse pues con esa duda. Entonces, si ya tenemos que X es igual a Y, entonces ya podemos nosotros simplificar, o sea, esto, lo que yo estoy diciendo es que la prueba me debe resultar que 0 es igual a 0 haciendo digamos, ese reemplazo, y ya me evité de eso, de desarrollar todo ese, ahora sí, conjunto de términos que se hacen bastante complejos, ¿verdad? Eso ya me llevó, pues, si ya se cumplió esa situación de igualdad, entonces ya podemos decir que efectivamente X es igual a Y. Al sustituir, entonces, vamos a ver si por acá ya voy a empezar a borrar, porque sí está un poquito largo el problemita. Entonces podemos ya sustituir en cualquiera de los, en Bx por ejemplo, aquí, en Bx, ¿qué es lo que tenemos originalmente? Bx, pues es uno de los que acabo de borrar, que sería la y cuadrada, la que tengo allá de aquel lado, por 2 veces co, menos 3x cuadrada, y menos 6xy, ¿verdad? Sobre, esto es lo que tengo originalmente, por 4 por x más y, elevado al cuadrado. Al reemplazar, y ya reemplazar a y por x, ¿sí? Entonces aquí resulta de que bx es igual, aquí ¿qué tendría? X cuadrada. Aquí sería 2 veces c, aquí no aparece, menos 3x cuadrada, menos, aquí ya reemplazo y ya se vuelve 6x cuadrada al hacer este reemplazo, ¿verdad? Y eso pues dividido pues entre 4 x más y elevado al cuadrado, ¿verdad? Esto entonces ya vemos que esto se convierte, pues, aquí está, aquí me faltó el reemplazo. Este sería x más x, ¿sí? Muy bien. Esto quiere decir que es 4, aquí se volvió 2x cuadrada y elevado al cuadrado, ¿verdad? Bien, ¿por qué? Porque voy a poner aquí ya la x cuadrada. Aquí sería 2 veces C0 menos 3x cuadrada y menos 6x, se nos vuelve 9x cuadrada. ¿Verdad? Perfecto. Y lo que decía aquí,
4. Aquí sería 2 por 2, 4. Y por 4 sería entonces 16x cuadrado. Ya tenemos 16x cuadrado. Bueno, ¿qué se observa de aquí? Que esta x cuadrada con esta x cuadrada ya se nos simplificó, ¿verdad? Y entonces 2 veces C0, que es lo que tengo allá, 2 veces C0 menos 9x cuadrada, que es lo que al tener se suma, se volvió igual. Aquí, ahí es donde viene. ¿Qué nos quedó aquí? Nos quedó nada más 16. ¿Y qué es lo que dice que igualemos Bx? Ese es igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Esto al irse para allá, ¿qué va a suceder? 16 por 0, pues me va a dar 0. Y ya me quedó nada más 2C0 menos 9x cuadrada. Entonces ahí ya x cuadrada lo podemos despejar. Y sería 2 veces C0 entre 9, ¿sí? Y ahí está. Ya sería entonces la x ya despejada, va a ser igual a 2 veces C0 entre 9, pero eso lo podemos factorizar, que se convierte en un tercio de 2 veces C0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y sabemos que x es igual a y, es lo que ya se, por allí, bueno, por allí se había, aquí está. Estamos partiendo, pues, esa simplificación de x sea igual a y. Aquí ya tenemos entonces x y y, esos son, digamos, sus valores. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta entonces z, ¿sí? Entonces ya nos vamos donde tengamos z, ya creo que ese sí ya lo borré, pero nos quedó que z es igual a C0 menos 1.5xy, ¿verdad? Entre el denominador, que era 2x más y eso elevado al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Reemplazar donde esté x, que son iguales, ¿verdad? O sea, reemplazo aquí en esta parte donde esté x, donde esté, pues, y igual otra vez, aquí, bueno, aquí este es x y y, más bien sería este, en x, que esté más simplificado, es el mismo, pero, ¿verdad? Y ya lo reemplazo aquí. ¿Y qué va a pasar? Que es el mismo también para y. Aquí va a ser el mismo para x, va a ser el mismo para y, estos. De tal manera que una vez ya sustituidos y simplificados, van a encontrar que z va a ser igual a 1/4, ¿sí?, de raíz de 2 veces CO. Este es el valor, los 3 valores, porque decía, pues, creo que dice el problema, encontrarlo dada una cantidad fija de dinero, C, hallar las dimensiones de la caja de mayor volumen que puede ser fabricada. Entonces aquí están los valores, va a depender del costo que estemos, la inversión, y así va a ser entonces el valor de X, el valor de Y y Z, ¿verdad? Esos serían los, digamos, esa es la solución de este problema. Entonces, ese era el camino. Revisen lo que hayan hecho, sin duda, tal vez algo por ahí, un pequeño paso y ya llegaban a la solución, ¿verdad? En mi caso, ingeniero, yo lo estaba analizando y así como usted lo estaba haciendo, no lo pude hacer. Ajá. Pero investigué y, bueno, es que yo vi un video en donde se mete multiplicaciones por Lagrange. Ajá, sí. Pero realmente está bastante complejo. Sí. Llegué a un punto donde sí, precisamente X es igual a Y. El detalle es que como al momento de despejar lambda,
Ya no supe qué más hacer, porque ya era muy compleja la... Sí, se hace una expresión, ajá, por eso se recurre a esta, digamos, sí, un poco un artificio le vamos a llamar. ¿Por qué? Porque yo nada más nos fuimos en este caso a una prueba, ¿verdad? Que se cumpliera esto al hacer que estos fueran iguales. Y eso nos evitó pues toda esa complicación que encontraron, que ya llegaron a una situación en que dicen, bueno, aquí no llegué a nada. Bueno, esta, digamos, vamos a llamarle una solución práctica, ¿verdad? Obviamente que sin violar, obviamente, las cuestiones físicas y también algebraicas, porque debe estar ambos, deben de estar plenamente justificados. Claro que si no hubiera dicho, si en ningún momento hubiera dicho esto, pues simplemente hubieran, ¿y qué hizo? Pues, ¿verdad? Si no es una consideración que se está haciendo aquí. Si sucede esto y se demuestra que efectivamente cumple, adelante, entonces sí es factible esa propuesta, ¿verdad? Entonces esto yo creo que les ayuda, vuélvanlo a revisar así como viene, compárenlo, o a lo mejor allí sí le encuentran los multiplicadores de Lagrange, creo que son los que estaban usando, ¿verdad? ¿Qué? Perfecto. Pues a lo mejor esta es una alternativa, compárenlo, ¿verdad? Y para que... Que mi compañero hice por el método de Lagrange y igual, de hecho me dio el resultado que tiene en Z, que es de 1/4 sobre de C. Sí. De hecho me dieron esos resultados, es lo que yo tengo. A mí sí me salió por el método de Lagrange. No, me parece excelente. Sí, salió, pero no sé si está completo, la verdad. Ajá. Bueno, pero si ya compruebas con ya tienes una referencia. Porque sí tenían razón, ¿a qué voy a llegar? Estoy bien, esto ya les ayuda mucho para que digan, sí, mi proceso fue el correcto, ¿verdad? Yo creo que ahí que les ayude, eso les ayuda a poder comparar, y qué bueno que lo hicieron con otro método más, digamos, más sofisticado, que es el de Lagrange. Digamos, esa es la parte de este ejercicio. Vuélvanlo a replantear. Hoy es que estaba la fecha de la tarea, ¿es hoy? Sí, ingeniero, pero Sí, pero lo tiene para las 6 de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde. Sí. Traten, miren, la verdad no quiere decir que una tarea ya, si no está al 100, ya es mortal para mí. Son puntajes que estamos tratando de que vayan obteniendo, ¿verdad? Que estén, pues, en primer lugar aprendiendo, y qué bueno que lo estén trabajando. Por eso, a tiempo que alguien por ahí me mandó que tenían un poco de dificultad. Y entonces, la idea era orientarlos un poquito. Bueno, hay una función, ahorita no la tengo como resuelta, ¿sí? Yo tengo una duda esa serie de tareas en la que es examinar las funciones para localizar los extremos relativos y puntos de sillas. Sí. La 2 y la 3 es que lo hice todo, pero me dan lo que es al igualar la derivada en función de x igual a 0 y la función de y igual a 0 me dan un punto de 0 y 0. Y el determinante igual me da 0. Ahí sí bueno, quiere decir que cuando tienes un d igual a 0, ahí dice que bueno, si no mal recuerdo, no lo tengo aquí a la vista, pero dice que cuando d te da igual a 0 hay una condición con fxx. Ahorita yo sí, igual, es que es menor que 0. Si es menor que 0, por ahí se nos presenta un... Si es menor que 0, creo que es silla, punto. Así es. Y si dice que si me da 0, dice que el teorema no nos lleva a una conclusión. Que no se puede solucionar o algo así. Ajá. Ahí es donde, bien, por ejemplo, en la segunda, que lo tengo aquí a la vista, la función, ahí es donde ya entra un poco
la tendencia del dominio de lo que tengo allí. Es decir, ustedes ya se hacen las derivadas. Por ejemplo, a la que se refieren es X, Y, Z. Esa es digamos, en este caso la 2. Dice que es igual a 9 menos todo ahí, una expresión un poco compleja, Y menos 1 por Z más 2, ¿verdad? Sí. Y todo eso todavía elevado al cuadrado. Bueno, sí, realmente es una función compleja. Pero vean, por ejemplo, el valor máximo que puede, máximo o mínimo, valor máximo o valor extremo, vamos a llamar extremo, por eso se llama. Por ejemplo, si observen la función, si le doy X y Y Z 0, ¿cuál es, en este caso, la función? Bueno, es que aquí es Z, que fue X, Y, Z. Está en las tres funciones. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a suponer que W es la función. Es decir, W depende de esas tres variables. ¿Cuál es el valor más grande que puede tomar W? ¿Sí? Va a ser 9. ¿verdad? Bien. Quiere decir que cuando aquí tienen X, tienen Y y tienen Z. Sucede eso cuando dijimos que esta sea igual a 0, esta igual a 0, esta igual a 0, ¿verdad? Quiere decir que estamos en este punto del dominio, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este es nuestro dominio. Puede valer, es decir, hasta aquí, 9. Hasta aquí 9 nada más, ¿verdad? Ahí está. Conforme vamos dando puntos que se van alejando, digamos, ¿qué hace a esta función? ¿Qué le hace estos valores cuando ya sean diferentes de 0? O sea, X diferente de 0, Y diferente de 0, Z diferente de 0. Estamos agarrando puntos, contornos, así como este, ¿verdad? Bueno, pero hay unos que están muy cerquita, aquí. Este y este. ¿Cuál es la tendencia? ¿Sí? Digamos que este es el valor, pero bueno, yo estoy haciendo, puede ser que venga una así como esto, ¿verdad? Porque si estoy extendiendo más, quiere decir que estoy restando, estoy abriendo pues el dominio. Y entonces a lo mejor estoy generando esto, ¿verdad? Y entonces esto puede ser que sea un mínimo. O también hay que revisar bien la función, que puede ser mínimo, si sucede esto. Pero conforme X y Y van agarrando valores, también puede ser que este sea un máximo. Eso es lo que hay que ir, Entonces, ¿qué pueden hacer? Configuren la función, yo no lo he hecho, configuren esta función, conozcan la forma que tiene, ¿verdad? Y allí ustedes, porque si esto se hace complejo hacerlo analíticamente, además de que creo que ya no nos da el teorema el poderlo determinar, pero entonces métanse en una gráfica y vayan viendo qué pasa si voy, la tendencia, y eso les va a dar una posibilidad de que sea o un mínimo o un máximo que se estuviera presentando aquí. ¿Sí? Entonces, ingeniero, en ese ejercicio lo único que vamos a tener que hacer es una tabla para sustituir valores de X, Y y Z, sí, para ver la gráfica y determinar si es un punto de silla, un valor máximo o valor mínimo. Así es. Sí, Ok. Ingeniero, yo tengo una duda. A ver. Cuando una función sea muy compleja, hay que proponer que los valores para X y Y sean ceros. Sí. Para poder ver analíticamente cómo se está Exactamente. Sí, Sí, así es. Eso es que quise hacer un sistema de ecuaciones con las derivadas y realmente estuvieron... Sí,
Bueno, es que sí se puede llegar hasta donde dice mi compañero, las derivadas parciales de las tres, porque se puede desarrollar todo, pero ya para el sistema de ecuaciones es una ecuación exactamente muy grande, o sea, es muy larga cada Sí, sistema, y pues eso de estar sustituyendo y todo, luego si se te va el signo, sí, por eso se nos hizo muy complejo, pero si efectivamente. se va a sustituir, pues ya hay un poco, se comprende de una forma diferente. Sí, ahí es donde ya ayúdense, así más o menos como yo ahorita les planteé. Y la otra es que se metan pues también al programa graficador y eso les va a dar estas configuraciones más o menos y van a decir, ah, bueno, este tiende a un máximo o tiende a un mínimo. Pero analíticamente sí, la verdad no va a ser posible, es demasiado complejo y dudoso inclusive. Entonces, no es que lo tienen que desarrollar a la fuerza algebraicamente, ¿verdad? Entonces, ayúdense con esta orientación y yo creo que sí lo van a llegar a comprender bien. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Entendido, ingeniero. Bueno, bien, yo creo que nos vamos pues al menos creo que estos eran los más complejos que vi. ¿Sí? Sí, El de la tablita, pues es nada más el ejemplo que por ahí quedó. Vean el video de valores extremos. Ahí hay un ejemplo. Y si no, también métanse en algún libro. Está el Larson, o sea, ahí en la bibliografía que nos recomienda, métanse ahí en la página de la facultad, busquen la materia análisis vectorial. Al final ahí tienen como unos 8 libros de consulta, pero pueden entrar en el Larson, el de, ay, ahorita se me olvidó un poquito, hay otro muy bueno, pero puede ser Larson, y ahí van a encontrar todos los que podemos ir trabajando, ¿sí? Bueno, pues ahora sí, envíen hasta donde ustedes tengan, no se me angustien, no. Lo importante es que están intentando hacerlo, ¿de acuerdo? Sí, que eso se le iba yo a preguntar porque yo ya mandé mi archivo hasta donde pude. Bueno, lo enviaste Entonces por ya carta. yo, sí, ya lo mandé y también anexé ahí pues las cosas que no le entendí. Bueno, de todas maneras yo ahí voy a ir encontrando pues cómo lo trabajaron pues no significa que esto es ya algo imposible, ¿verdad? Para que vayamos cumpliendo, ¿por qué? Porque desafortunadamente el tiempo nos está ganando y tenemos muchísimos temas que todo es importante, ¿verdad? Pero no significa que esto les va a afectar tremendamente su resultado. Lo importante es que lo están trabajando. Bien, miren, de una manera muy breve, pero de todas maneras quiero avanzar con ustedes. Desafortunadamente también el tiempo y toda esta pandemia nos ha hecho un poco difícil la comunicación permanente con ustedes. Por allí hubo la semana pasada una especie de reuniones que tuvimos de tutorías. Yo ni siquiera hasta ahorita lo voy a hacer. Resulta que yo soy su tutor de tercero B, según ahí aparecí. Entonces vamos a tener algunas sesiones para algunas situaciones relacionadas con la tutoría, ¿verdad? Entonces, para que al menos, si ahora sí les pregunta quién es su tutor, yo soy su tutor de este grupo. Esperemos de que lo que resta de aquí al final de este curso, si hubiera algún asunto, alguna situación que los pudiéramos orientar y apoyar, con toda confianza también me pueden mandar ahí algún mensaje, si es de manera de tipo personal. Si es grupal, pues bueno, algún mensaje también de lo que estuviera pasando desde el punto de vista grupal también. Ya ven que la tutoría es de manera individual o también grupal. Sí, ahorita desafortunadamente el tiempo también tengo varias, ahora sí, es hasta la 1, pero bueno, ya avanzamos bastante. La próxima clase yo creo que vamos a tener un momento allí para tener una sesión relacionada con la tutoría, ¿de acuerdo? Entonces también quería en esta ocasión presentarme
a partir de ahorita pues, sepan que yo soy su tutor y relacionado con ello estaremos trabajando si fuera necesario atender algunas cosas. Bien, con esto entonces me voy a despedir y nos vemos la siguiente, pues ahora sí, por ahí voy a el tema que vimos hoy, algunos ejercicios me gustaría resolver para que si hubieran dudas se confirme y reafirmen su conocimiento. Así como en este tema que hubo alguna pequeña dificultad, bueno, lo solventamos así con esto que vimos ahorita, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto me voy a despedir. Buenas tardes, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Muy bien, hasta luego. Nos vemos la siguiente. Gracias, ingeniero. Gracias, hasta luego.